Estamos grabando la clase. Bueno, ustedes recordarán que lo que comenzamos a hablar ayer fue sobre la Guerra Fría. Hablamos un poquito sobre por qué se llamaba Guerra Fría. Recuerden que es un conflicto indirecto que se da entre la década del 50, más o menos finales de los 40, comienzo de los 50, hasta el comienzo de los 90, entre Estados Unidos y la Unión Soviética por la imposición de un modelo económico, político y social. ¿Ya? Cada uno de ellos tenía características particulares, como era en el caso de los Estados Unidos, centrado en la libertad, tanto en la libertad económica como en la libertad social, y en el caso de la Unión Soviética, centrado en el control tanto económico como el control social. Eran modelos opuestos del mundo que de una manera u otra comenzaron a expandirse, a generar áreas de influencia por el mundo, ¿ya? En el caso de Estados Unidos, una área de influencia fue América del Sur, América Latina, y en el caso de la Unión Soviética tuvo una fuerte presencia en África, convirtiéndolo en un sector con su área de influencia, ¿ya? Digamos, de la cortina de hierro, los países no alineados, que son aquellos estados que dijeron no nos vamos a tirar por ninguna de las dos opciones, sino que vamos a seguir nuestro camino en el medio, ya como una tercera vía, como un tercer camino. Esto en el discurso suena muy bonito, pero en la práctica no es tan así, sino que de una manera u otra las superpotencias, sea Estados Unidos o sea la Unión Soviética, terminan extendiendo sus tentáculos ahí e instándolos a que tomen un camino u otro. ¿Ya? También hablamos de la descolonización, esto lo vamos a retomar hoy día también, así que me lo voy a saltar un poquito más rápido. Hablamos también sobre las formas tecnológicas de conflicto, y aquí hablamos sobre la carrera espacial, que fueron estos hitos que fue logrando el ser humano de enviar un satélite al espacio, un ser vivo, un ser humano, llegar a la Luna, construir una estación espacial, ¿ya? Y también hablamos sobre la carrera armamentista, ¿ya? Que era esta idea de construir un arsenal militar lo más grande posible. En el fondo, tener la mayor cantidad de misiles nucleares, la mayor cantidad de tanques, buques, aviones de combate, ejército, entre otros elementos, ¿ya? Y que fue un componente constante durante la Guerra Fría esta lucha por ver quién tenía el arsenal militar más grande, ¿ya? De hecho, llegó a tal punto, y eso creo que se los comentaba ayer, que se tuvo que firmar un pacto de desnuclearización del mundo, principalmente dado al gran arsenal nuclear que tenía Estados Unidos y la Unión Soviética. Ahí están los hitos, esto lo vimos ayer. Hablamos un poquito del deporte, de qué importancia tuvieron los Juegos Olímpicos como una forma de enfrentamiento, ¿ya? O sea, de verano de invierno entre Estados Unidos y la Unión Soviética, para ver qué potencia era aquella que iba a obtener una mayor cantidad de medallas de oro. ¿Ok? De esa manera se fueron enfrentando. Y también hablamos un poquito del caso de Alemania, esta división que se genera en Alemania entre Alemania Occidental y Alemania Oriental. Alemania Occidental es Alemania Federal, Alemania Oriental es Alemania Democrática, ¿ya? Y lo mismo ocurre con Berlín, hay un Berlín Occidental y un Berlín Oriental. En el caso de Berlín está el famoso muro de Berlín que aquí se ve, ¿ya? Que en el fondo fue esta construcción para evitar que gente del Berlín Oriental pasara al Berlín Occidental. Ahora, sobre los conflictos armados, y aquí hay una imagen, chiquillos, que aparece en la pregunta esencial. Fíjense que aquí las figuras que están no son científicos, son políticos, ¿ya? En este caso es el presidente de los Estados Unidos durante los 50, Harry Truman, y el líder soviético durante esa época también, que es José Stalin. Son líderes políticos, no son científicos, por lo tanto, piensen en la pregunta esencial, que si les aparece científico, esa no es la opción correcta. Pueden leer el cuadrito que está acá, ¿ya? Que estoy dando pistas. Ya te he dado hartas pistas para poder ir resolviendo las preguntas. Fíjense que acá están con armas. Y hablamos de una carrera armamentista, por lo tanto, por ahí va el sentido de la pregunta 2 de la pregunta esencial, ¿ya? De que hay líderes políticos, hay armas, y hay una balanza, y la balanza aquí refleja al equilibrio, la similitud, porque fíjense que la balanza está en una posición de equidad, de igualdad, no está inclinada para un lado. ¿Ya? Entonces, si está así, es porque hay una proporcionalidad, hay una similitud. Entonces, lo que está queriendo decir es que el poderío, poderío militar, perdón, de Estados Unidos y la Unión Soviética eran similares, no eran algo muy diferente.
¿ya? Por ahí te estamos dando algunas luces sobre la pregunta esencial de una parte de la pregunta esencial, ¿ya? Y lo que vamos a desarrollar ahora tiene que ver principalmente con los conflictos o con unos conflictos icónicos que se fueron desarrollando durante esta época. El primero del que vamos a hablar es de la Guerra de Corea, o Guerra de las Coreas también se le llama. En el año 1950, la parte norte de Corea, que tenía una fuerte influencia comunista, principalmente por la cercanía a China y a la Unión Soviética, comienza una campaña militar para expandirse hacia el sur e intentar instalar un gobierno comunista en toda la península de Corea. ¿Ya? Y si ustedes se dan cuenta, aquí está mayo del 50, cuando llegamos a septiembre de 1950, prácticamente toda la parte sur de Corea, que tenía el apoyo de Estados Unidos, había sido conquistada, excepto este sector chiquitito que es Pusan. Los estadounidenses, dándose cuenta de que va en el fondo a conquistarse toda Corea y van a tener otro enemigo, manda sus fuerzas que estaban en Japón y le pegan un contragolpe y para noviembre, es decir, en un lapso de 2 meses, prácticamente toman todo Corea. Excepto en otros sectores en el norte. Después, en mayo, en enero del 51, la situación queda nuevamente empujando a Corea del Norte hacia abajo y finalmente quedan en esta situación. Y aquí es cuando se va a firmar la paz entre las Coreas, bueno, la tregua, perdón, entre las Coreas, porque ellos no han dejado de estar en guerra, están en una situación de tregua, que es un paralelo temporal de la guerra, una interrupción temporal del conflicto que en cualquier momento se puede reactivar. ¿Ya? Y si ustedes se dan cuenta, acá aparece una línea blanca. Y esa línea blanca es el paralelo 38 de latitud norte, que marca en la frontera actual que tienen las Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur. ¿Ya? ¿Qué es lo interesante? En Corea del Norte se instala un proyecto, que es el proyecto Corea del Norte con un comunismo juche, un comunismo campesino, donde está la familia de los Kim, donde está ahí Kim Jong-un, que es el nieto de los Kim, porque estuvo abuelo Kim, papá Kim y hoy ya está Kim nieto, ¿ya? Que tienen un gobierno dictatorial con Corea del Norte cerrada al mundo, muy poco contacto con el exterior, ya un país muy atrasado a nivel tecnológico, ¿ya? De hecho, es un país que por lo general se mantiene de la agricultura. Y es una Corea del Sur que tecnológicamente está súper desarrollada, que está hay gigantes tecnológicos como Samsung, Hyundai, LG, ¿ya? Que se mueven acá. De hecho, esta línea hay una zona desmilitarizada, una zona en la cual no hay ejército, que genera un espacio de frontera, ¿ya? Y de hecho, esto ha seguido hasta el día de hoy. La crisis de los misiles que se da en el año 62 se da en Cuba. ¿Ya? Cuba, ustedes deben saber que todavía tiene un gobierno de carácter comunista, ¿ya? Liderado por Fidel Castro, bueno, por la familia de los Castro, hasta hace bastante poco, que mediante una guerra civil, una revuelta, logran sacar al dictador cubano del momento que era Fulgencio Batista. Batista estaba apoyado por Estados Unidos y llega Castro, que está acá, con un gobierno de características comunistas, muy inspirado en la experiencia china, en la experiencia de la Unión Soviética, de llevar al pueblo al poder, ¿ya? Y como tiene cercanía y buenas migas, un buen vínculo con la Unión Soviética, le dice, oye, ¿por qué no colocas tus pasas de misiles acá en Cuba? ¿Ya? Y la Unión Soviética va a colocar misiles en Cuba. ¿Cuál es el problema de eso? Esos misiles están muy cerca de Estados Unidos, por lo tanto, en este contexto, en este momento de Guerra Fría, de un mundo dividido, de un mundo polarizado, se hacía insostenible esta situación porque era un riesgo inminente de que existiera algún ataque nuclear contra Estados Unidos. Eso llevó a que durante ese momento de la crisis de los misiles, la condición de defensa de Estados Unidos baje a un nivel 2. De hecho, existen 5 niveles de condición de defensa, que se llaman DEFCON en inglés. El 5 es una situación de controlar normalidad y el 1 es una invasión inminente y un ataque nuclear inminente. Se estuvo a un momento de que el presidente de Estados Unidos, que está acá, el presidente Kennedy, presionara el famoso botón, ese botón que iba a activar todos los misiles nucleares estadounidenses para que pudiesen ser disparados. La tensión llegó a un punto en que se estuvo a horas de una guerra nuclear que habría cambiado el mundo totalmente de cómo lo conocemos.
hasta que la diplomacia funcionó, el diálogo funcionó y se evitó este conflicto nuclear, ¿ya? Y la Unión Soviética saca los misiles de Cuba y Cuba quedará afecto a un bloqueo comercial que hasta el día de hoy lo persigue, en el cual muy pocos productos extranjeros pueden ingresar a Cuba. ¿Ya? Aquí está el primer ministro de la Unión Soviética de la época, Nikita Khrushchev. Ahora, sobre los casos de África y Asia, tenemos que diferenciar que existieron experiencias violentas y experiencias pacíficas o no violentas. Por ejemplo, de una experiencia no violenta fue la experiencia que vive India. De hecho, ahí está la figura de Mahatma Gandhi, la desobediencia civil, en el fondo todo bañado en un aura de paz, de tranquilidad, de no, en el fondo, responder a la violencia. Y esto hizo que el proceso fuera relativamente más tranquilo. Otras experiencias no fueron así, ¿ya? Por ejemplo, hay dos experiencias que yo les quiero nombrar de África que fueron bastante violentas, que son las banderas que están abajo, Mozambique y Angola. Y aquí pónganme atención porque por aquí también pueden encontrar una clave para responder la pregunta esencial 1. La primera pregunta esencial, donde aparecen estos personajes con una especie de escudo. Ustedes probablemente se dejaron llevar por el escudo y dijeron, son escudos para protegerse. No, tiene otra lógica. Miremos las banderas que están abajo. La bandera que está acá, va a la izquierda, es la de Mozambique, país africano. Tiene un arma de fuego, es la única bandera de un país que tiene un arma de fuego en su interior. Y no es cualquier arma, es un fusil soviético. Es el fusil AK-47. Fusil soviético. Por lo tanto, podemos inferir, pensar que los soviéticos jugaron un rol clave en la independencia de Mozambique, o el comunismo jugó un rol clave en la independencia de Mozambique. ¿Y cuál era el máximo exponente del comunismo mundial? La Unión Soviética. Entonces hay un vínculo que se genera. ¿Ya? En el fondo hay una influencia que se va a generar de la Unión Soviética en algunos lugares de África, como el caso de Mozambique y también en el caso de Angola. Miren la bandera de Angola, fíjense que tiene un machete y hay una especie de engranaje o un medio engranaje, y ambos, si yo los junto, forman una imagen bastante similar a el símbolo comunista de la hoz y el martillo que vimos cuando hablamos de Revolución Rusa. Entonces, nuevamente tengo la misma sensación. Hay una influencia de lo soviético en África. Y ahí pueden llegar a la respuesta de la primera pregunta esencial, o en parte. No son escudos, son áreas de influencia. Fue la influencia soviética que se colocó en este lugar y lo llevó a ser parte de su proyecto, parte de su modo de ver el mundo, parte de cómo ve la economía, cómo entiende la sociedad, viene de ahí. Y también vamos a tener unas experiencias, hay otras experiencias también que son violentas en África, ¿ya? Por ejemplo, la descolonización de Argelia por parte de Francia fue violenta. La descolonización británica fue un poquito más tranquila. La francesa fue un poco más violenta. Y en el caso de Mozambique y Angola, que eran colonias portuguesas, el proceso fue muy violento. De hecho, en el caso de Angola, Cuba mandó terroristas cubanos a entrenar a los guerrillas angoleñas. Los soviéticos les mandaban armas y los cubanos lo iban a entrenar. ¿Qué más soviéticos quieren que eso? Y por otro lado, vamos a tener en Asia el caso de la Indochina. Indochina hoy día no existe porque es un conjunto de países que sí existen hoy día, que es Laos, Camboya y Vietnam, que aquí en este momento estaba dividido en Vietnam del Norte y en Vietnam del Sur. Y aquí juega un rol clave la figura de Ho Chi Minh. Ho Chi Minh fue el líder del Vietnam del Norte. ¿Ya? De hecho, aquí está la bandera del Viet Minh, que era en el fondo este territorio y el ejército que manejaba Ho Chi Minh. De hecho, la bandera se asemeja mucho al actual, solamente que no tiene, era solamente roja, no tiene este color azulado. En el caso de Vietnam, va a ocurrir un tema bien interesante que lo vamos a desarrollar ya más en profundidad cuando hablemos de la guerra de Vietnam. ¿Ya? Y mientras, aquí tenemos este mapa de descolonización que lo conversamos el día de ayer. Fíjense que, por ejemplo, aquí está Angola, aquí está Mozambique, y a los países de las banderas que vimos recién,
Y aquí está lo que era la Indochina francesa. Laos, Vietnam, que era Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, y que aquí le llaman Kampuchea. Kampuchea es lo que hoy día es Camboya. ¿Ya? Ese es el nombre actual que tiene. Sobre la guerra de Vietnam, lo que podemos decir es bastante. Bueno, dura 20 años aproximadamente. Es una guerra icónica de la historia del siglo XX. Quizás después de la Segunda Guerra Mundial debe ser de los conflictos más tocados por el cine. De hecho, hay dos películas icónicas que hablan de este proceso de la guerra de Vietnam. Una es Apocalipsis Now o Apocalipsis Ahora, y la otra es Full Metal Jacket o Nacido para Matar. ¿Ya? De hecho, ¿por qué lo nombro? Para que se den cuenta de la importancia que tienen estos conflictos, o muchos de estos conflictos en la cultura popular. Quizás alguno de ustedes vio Full Metal Jacket, quizás alguno de ustedes vio Apocalipsis Now, y hablan de este conflicto. ¿Ya? En el caso de Vietnam, debo entender que estaba Vietnam del Norte, que tenía una fuerte influencia comunista, principalmente dada por su cercanía con China, y teníamos un Vietnam del Sur que estaba más bien neutral o tenía cierta cercanía a lo que era el proyecto de Estados Unidos. Proyectos antagónicos que van a entrar en conflicto, que van a generar una guerra. Hay que decir algo, de hecho, la sociedad estadounidense no estaba conforme con la guerra de Vietnam, no querían participar. De hecho, es durante esta época de la guerra de Vietnam que comienza a tomar fuerza el movimiento hippie, ¿ya? Que sean guerras con flores. Haz el amor, no la guerra, rezaba el lema de los hippies. Quienes, en el fondo, no sentían la necesidad de ir a combatir a un lugar tan lejano nuevamente por una guerra que no les iba a afectar en lo más mínimo. ¿Ya? De hecho, por eso muchos jóvenes se negaron y fueron objetores de conciencia de la guerra. De hecho, aquí un famosísimo objetor de conciencia de este conflicto fue el boxeador más grande de todos los tiempos, que es Muhammad Ali. Y el Muhammad Ali fue a la cárcel por negarse a participar en la guerra de Vietnam. ¿Ya? Y de otra manera, igual Estados Unidos termina mandando tropas porque es Estados Unidos. Y el conflicto duró bastante tiempo. De hecho, Estados Unidos entra también en la parte final de la guerra. Y no lograron vencer a Vietnam del Norte, al famoso Viet Cong. De hecho, aquí ustedes pueden ver en la imagen una trampilla por la cual se escondían los soldados del Viet Cong. O sea, es imposible de ver. Es imposible de ver, por lo tanto va a ser también imposible encontrarlo. De hecho, el Viet Cong logró victorias importantes contra Estados Unidos utilizando la estrategia de guerra de guerrillas. ¿Ya? Una guerra que no era la guerra en la cual estaban preparados los estadounidenses. Los estadounidenses estaban preparados para guerra al estilo Segunda Guerra Mundial o Guerra de Corea, no para esta guerra en el bosque, en la selva, en el medio de la nada. ¿Ya? Así que les fue súper mal en la guerra, no lograron grandes victorias, no lograron grandes avances y al final terminaron retirándose derrotados. De hecho, es quizás la derrota más humillante que sufre el ejército de los Estados Unidos. ¿Ya? Así que finalmente Estados Unidos... Disculpen, chiquillos. Recuerden mantener los micrófonos silenciados, por fallar. En este caso, también, como te comentaba, antes que interrumpieran, Estados Unidos se retiró sin lograr grandes victorias, dejó a Vietnam del Sur a su suerte. De hecho, hay una imagen que aquí no está puesta, pero que también es icónica de la historia del siglo XX, que es la embajada estadounidense escapando desde la embajada en Saigón, que era la capital de Vietnam del Sur. Ya, finalmente el Vietnam del Norte, el Viet Cong, logra conquistar todo Vietnam y se establece un gobierno de características comunistas en Vietnam, liderado por el tipo que veíamos hace un par de diapositivas, que era Ho Chi Minh. Otra imagen icónica que nos deja la guerra de Vietnam es la que está arriba, que es la famosa niña del napalm. Usted me preguntará, profe, ¿qué cuestión es el napalm? El napalm era un químico utilizado principalmente en los lanzallamas. ¿Ya? ¿Y para qué ocupaban los lanzallamas nuestros compadres estadounidenses? Evidentemente no para salvar mariscos ni hacer una parrillada, sino que para quemar el bosque y quemar los pueblos que asolaban. Porque creían que ahí se escondía la gente del Vietcong. Como no los podían pillar, atacaban a todo el pueblo.
Y una forma de atacar todo el pueblo era quemar todo lo que había a su paso y lo quemaban con este químico llamado napalm. Y acá atrás ustedes pueden ver en la imagen cómo se ve el humo que desprende todo esto que era quemado con el napalm. Y aquí está la famosa niña, está desnuda corriendo, otro niño llorando y los niños arrancando, y aquí los soldados gringos haciendo lo que mejor saben hacer los soldados gringos. ¿Ya? Ahora, vamos a pasar a hablar de Oriente Próximo. No lo voy a colocar en pantalla completa, chiquillos, por cierto. Déjenme volver porque me salí, así que denme un cachito. Quiero ver si esto cambia o no cambia. Ahí está, la presentación. Perdón. Eh, ahí está. ¿Ya? En el caso de Oriente Próximo, que es esta parte del continente asiático que da hacia el mar Mediterráneo, destaca el conflicto árabe-israelí. ¿Ya? Para el año 1948 se va a establecer el Estado de Israel, se crea el Estado de Israel. El Estado de Israel es un Estado quizás de los más controversiales de la historia, porque en teoría, históricamente, el pueblo hebreo, ¿ya? Aquellos que siguen, profesan la religión judía en específico, estaban en la espera de la llegada del Mesías. ¿Ya? Y para ellos Jesucristo no fue el Mesías, por lo tanto estaban vagando todavía en la búsqueda de la tierra prometida. Dentro de esa corriente surge el sionismo, que cree que el pueblo de Israel debe tener un Estado soberano, y ese Estado soberano se lo entregaron en este territorio, en el territorio que históricamente fue llamado como Palestina, donde vivían los palestinos. ¿Ya? ¿Qué problema hay ahí? Estamos juntando dos religiones que no se parecen, que son como agua y aceite y que culturalmente son muy diferentes. Receta espectacular para el conflicto. Pasó poco tiempo para que comenzaran a ocurrir conflictos entre el pueblo israelita y el resto de sus vecinos palestinos, como la guerra árabe-israelí, la guerra de los 6 días, la guerra del Yom Kippur, todas guerras que venció el Estado de Israel debido a su superioridad técnica y tecnológica por sobre el resto de los pueblos. Eh, ¿Ya? También en paralelo, cuando emerge en el fondo este Estado de Israel, de la mano justo, hay un proceso que está ocurriendo en paralelo en este sector, que es el surgimiento del sentimiento panarábico. El panarabismo es un movimiento de ideas, de creencias, que lo que busca establecer es una identidad cultural común para los pueblos árabes. Dice, hay más cosas que nos unen que las que nos diferencian, por lo tanto, debemos construir una identidad como pueblo, tenemos que avanzar juntos hacia una mejor vida. ¿Por qué? Porque somos hermanos culturalmente hablando. Profesamos probablemente la misma religión, tenemos un lenguaje que desciende del mismo origen, tenemos palabras muy similares y cosas por el estilo. ¿Ya? Y eso evidentemente entra en choque cuando aparece este nuevo actor que es Israel y que ustedes pueden ver en el mapa, en la imagen, cómo fue en el fondo el Estado de Israel ocupando territorio y dándole territorio al pueblo palestino. Y es lo que hasta el día de hoy sigue siendo este conflicto árabe palestino-israelí, en este caso en específico, sigue vigente. ¿Ya? De hecho, hace unos cuantos meses atrás existieron unos bombardeos de un lado y de otro. ¿Ya? Uno reclamando porque le están quitando el terreno y otro bombardeando de vuelta porque lo bombardearon primero. O sea, una discusión de sordos que probablemente no va a llegar a un buen puerto. Qué interesante acá. Por ejemplo, como para hacer algunos paréntesis, aquí está la bandera de Israel, la bandera de Palestina. Como dato, Chile tiene de las colectividades palestinas más grandes del mundo. Eso te explica, para los que son más futboleros, que existe un equipo de fútbol que se llama Palestino. ¿Ya? De hecho, por ejemplo, hay mucha gente poderosa en este país que tiene un origen palestino, como la familia Yarur, por ejemplo, la familia Sayé, que tienen un origen palestino y que son de las fortunas más grandes de este país. ¿Ya? Y el Estado de Israel, por el contrario, en Chile no tiene tanta presencia, sí tiene presencia, pero no es tan masiva como la Palestina. Y sí, por ejemplo, en países vecinos como Argentina tiene una colectividad de población judía muy grande. De hecho, creo que es la cuarta, la quinta del mundo. ¿Okay? Pero esto es un poquito de Oriente Próximo, de estos países que están más cercanos al Mediterráneo y que probablemente ustedes han escuchado en prensa hablar del conflicto árabe-israelí, de los bombardeos, del desplazamiento de población, de que se ubicaron colonos israelíes en territorio palestino. Son noticias que ustedes van a estar escuchando probablemente por mucho tiempo. ¿Ya?
Ahora vamos a hablar un poquito de Medio Oriente, ya entrando en el fondo hacia el interior del continente asiático, y aquí vamos a hablar de tres casos en particulares: Irak, Irán y Afganistán. Los tres tipos que están acá en la imagen ya están muertos, ¿ya? Saddam Hussein fue ejecutado tras perder la guerra Irak contra Estados Unidos. Si no me memoria no me falla, la llegada Khomeini muere por causas naturales. Y Osama Bin Laden también fue matado hace varios años atrás ya por una incursión de los Estados Unidos en esta guerra contra el terrorismo. Vamos a partir hablando de Irak, con este tipo. En Irak asume la figura de Saddam Hussein. Saddam Hussein era un militar que hizo un golpe de Estado y llegó al poder. Hussein, como buen militar, los militares por lo general tienden a gobiernos bastante un poquito más autoritarios, más fuertes, más represivos también. No les gusta tanto la idea de la libertad en extremo, al menos libertad ideológica. La libertad económica les da lo mismo muchas veces. Aquí, ¿qué ocurrió? Por ejemplo, en el caso de Irak, Saddam Hussein perpetró la masacre del pueblo kurdo. El pueblo kurdo era parte de esta diversidad étnica que existía en Irak. Es como que acá en Chile masacráramos, no sé, a los rapanui, por ejemplo. ¿Ya? En el fondo aquí se masacra a la minoría kurda. Los kurdos se ubicaban en varios países, no tenían un estado definido. Por ejemplo, se pudieron ubicar en Irak, en Siria, en Turquía, en Azerbaiyán, en países que están por ahí cerca. ¿Ok? Luego de eso, me vamos a encontrar que en el año 1980 ocurre la guerra de Irak contra Irán. ¿Ya? ¿Por qué se enfrentan? De partida, culturalmente son muy diferentes y se veían como enemigos potenciales. ¿Ya? De partida, Irak es un país árabe, Irán es un país de origen persa. Ya hay una cultura, un lenguaje, religiones, tradiciones que son muy, muy diferentes. Y además, a nivel religioso, los iraquíes son de mayoría sunita, que son un poquito más relajados, no tienen una ley religiosa tan potente, y los iraníes eran chiitas, que son más extremos en cuanto a la interpretación de su libro sagrado, que es el Corán, e incluso lo aplican como fuente de derecho. Es por eso que en Irán, hasta el día de hoy, existe lo que se llama la Sharia o la ley musulmana, y de hecho el nombre de Irán es la República Islámica de Irán, porque reconocen que su parte fundamental de su identidad es la religión. ¿Ya? ¿Qué es lo interesante acá? Que en esta guerra Estados Unidos se une a Irak para enfrentarse a Irán, porque era un enemigo, y el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Así que por lo tanto, se unen. ¿Ya? Y van a ser aliados, de hecho van a ser lovey-dovey, van a ser amiguitos hasta el año 91, cuando se desemboque en la Primera Guerra del Golfo Pérsico, ¿ya? Que fue la primera guerra que se vivió en vivo y en directo, que se pudo seguir vía satélite, ¿ya? Y después, posteriormente, ya en los 2000, pasaba la Guerra Fría, vamos a tener la Segunda Guerra del Golfo, que va a ser esta guerra principalmente, esta guerra contra el terrorismo que habló Estados Unidos siempre. En el caso de Irán, antes de la llegada del tipo que está en la imagen en la izquierda, que es el Ayatollah, Irán era una monarquía y estaba gobernada por la familia de los Pahlaví. Los Pahlaví históricamente fueron muy buenos amigos de los británicos y por lo tanto también comenzaron a tener buenas amigas con Estados Unidos, y para Estados Unidos era fundamental tener un aliado importante en el sector, porque Irán también tiene una relativa cercanía a las repúblicas satélites de la Unión Soviética. Todos aquellos países que hoy día terminan en TAN, que es tierra de o territorio de Afganistán, Turkmenistán, Azerbaiyán, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán. Países terminados en TAN, que significa tierra de. Así que por lo tanto, mientras gobernaron los Pahlavíes, buena onda con Estados Unidos. Pero el año 78-79 de nuestra era, viene la revuelta del Ayatollah Khomeini. El Ayatollah Khomeini era un líder religioso iraní y creía que en el fondo la sociedad iraní se estaba yendo al tacho de la basura porque no estábamos siguiendo de manera estricta la palabra que dice el Corán, el texto del profeta. Su rebelión tiene éxito, logra deponer y sacar a la dinastía Pahlaví del poder y se instalará él como gobernante con su título de Ayatollah. Y ahí comienza la República Islámica de Irán, instalando un gobierno teocrático basado fundamentalmente en los principios de la religión musulmana. Por lo tanto, Estados Unidos termina perdiendo ese aliado que tenía en la región, y eso va a explicar el por qué se va a buscar aliar con Irak, que Irak era enemigo de Irán. ¿Ya?
Así que tenemos más o menos explicado el panorama durante esta época, sobre todo década del 70, del 80, de cómo se movió la cosa en Medio Oriente. Por último, vamos a tener el caso de los afganos en Afganistán. Afganistán era una república satélite de la Unión Soviética, lo que significa que estaba dominada por el Partido Comunista Soviético. Dentro de Afganistán surge un grupo que se llaman los talibanes. El talibán era también un tipo fundamentalista religioso que quería imponer un gobierno también de ese corte teocrático religioso. En este caso Estados Unidos no le hizo el asco, sino que se dio cuenta que apoyarlo le iba a convenir para disminuir el poder de la Unión Soviética y también establecer otro aliado o otro punto estratégico que podía hacer uso, del cual podía hacer uso. Y aquí entonces Estados Unidos, ¿qué es lo que va a hacer? Le va a entregar apoyo logístico, apoyo militar a los talibanes. Y aquí juega un rol clave la figura de un tal Osama Bin Laden, que probablemente muchos de ustedes lo recuerden del atentado terrorista del 11 de septiembre del 2001. ¿Ya? Entonces, Osama Bin Laden por mucho tiempo fue amigo de los Estados Unidos, los apoyó, les dio financiamiento, les entregó armas. Después, cuando se dio vuelta la chaqueta, cambió la cosa. Pero eso es más o menos lo que ocurre en Medio Oriente durante la parte final de la Guerra Fría. Vamos a ver América Latina, y aquí también pongan más atención, porque aquí vamos a explicar también parte de una de las preguntas esenciales. Si ustedes recuerdan, la primera imagen del mapa aparecía un tipo con la vestimenta típica del tío Sam, con un escudo de América Latina, de América del Sur. El tipo con la vestimenta soviética, con un escudo con la forma de África. Yo te comentaba que tenía que ver con la influencia que eran capaces de establecer estas superpotencias en esos territorios. Ahora veremos cómo Estados Unidos intentó establecer su influencia en América Latina y también en América del Sur, por lo tanto. Acá jugó un rol clave por la experiencia cubana como una experiencia previa de decir, no queremos que nos vuelva a pasar eso, no queremos que aparezca un nuevo Fidel Castro en América Latina. Por lo tanto, tenemos que evitarlo de todas las maneras posibles. Y ahí viene una estrategia que es la Alianza para el Progreso. La Alianza para el Progreso es, en el fondo, un programa de apoyo económico que establece Estados Unidos para las naciones latinoamericanas. Apoyo para hacer programas sociales, para hacer mejoras, por ejemplo, quizás reconstruir infraestructura crítica, entregar herramientas. En el fondo, siempre pensando en la lógica de que te estoy apoyando para que no gires hacia la izquierda, ni te veas, ni busques un referente en Cuba. Eso fue lo que intentaron hacer, buscaron influenciar lo que era América Latina a nivel económico. Pero los gringos, siendo gringos, dijeron, hay que pensar igual si no funciona esta lógica económica. Entonces propusieron la Escuela de las Américas, que no era un colegio, sino que ahí fueron líderes militares, altos mandos del ejército, que se prepararon en entrenamiento militar para enfrentar guerras internas o guerras civiles, ¿ya? Y también para poder instalar dictaduras militares en caso de ser necesario. Eso te explica el por qué en Chile, Argentina, Bolivia, Paraguay existieron dictaduras militares, Uruguay existieron dictaduras militares, en tantos otros países de América Latina. De hecho, siempre Estados Unidos, bajo su lógica, entendía que tenía que influir para que no se afectaran los intereses estadounidenses. Todo esto que te acabo de decir está influenciado o está marcado por dos doctrinas que dirigen la política estadounidense o dirigieron la política estadounidense. La más antigua, que viene arrastrando a Estados Unidos del siglo XIX, es la doctrina Monroe. La doctrina Monroe la impulsa el presidente James Monroe en Estados Unidos, la cual establece la siguiente frase: América para los americanos. Suena bonito, como un sueño fraterno de hermanos. América para nosotros, compañeros. No. Los gringos tienen la costumbre de llamarse a sí mismos América. En el fondo lo que quieren decir es América para Estados Unidos. Eso significa que ninguna otra nación, ningún otro estado puede interferir en Latinoamérica, porque esa es potestad de papá Estados Unidos. Y ahí toma más sentido la imagen que yo te colocaba en la pregunta esencial 1. Tiene que ver con la influencia que busco ejercer en la región. ¿Cómo logro mantener amarrada esta región para que no gire a la izquierda?
Otra doctrina que es clave acá es la doctrina Truman. La doctrina Truman nos acompañó prácticamente durante toda la segunda parte del siglo XX. La doctrina Truman fue una política que impulsa el presidente de los Estados Unidos de la época, Harry Truman, para evitar la expansión del comunismo en Estados Unidos y en su área de influencia. ¿Y cuál es el área de influencia de Estados Unidos? Todo el continente americano. Por lo tanto, tenían que evitar a toda costa que llegaran gobiernos de izquierda a gobernar en América Latina. ¿Qué fue lo que pasó con Allende, por ejemplo? Pero Allende fue un caso particular. Allende no llegó vía una revuelta armada, Allende llegó vía votación. Está en las elecciones de 1970 que tú puedes ver y que Allende gana la elección. ¿Ya? Pero igual lo sacaron, porque era girar a la izquierda. Y esa girada a la izquierda a Estados Unidos no le convenía. Bueno, vamos llegando ya a la parte final de la Guerra Fría, nos vamos acercando a los últimos pasos de la Guerra Fría, y aquí toma fuerza la figura de ese tipo que está acá, que es Mikhail Gorbachev, primer ministro de la Unión Soviética, secretario general del Partido Comunista Soviético durante la década de los 80. Gorbachev era un tipo inteligente, y Gorbachev se da cuenta que la Unión Soviética no resiste más como estaba. Que la Unión Soviética se estaba yendo al tacho de la basura como proyecto. ¿Por qué? Porque no era viable económicamente mantener los programas que tenían. No era viable económicamente subsidiar a las repúblicas satélites para mantener un programa militar y un programa espacial. De las características que tenía la Unión Soviética, con su lógica de sistema planificado central, no se mantenía. Así que había que buscar cambios. Y Gorbachev propone dos reformas claves, que son la perestroika y la glasnost. La perestroika tiene que ver con la apertura económica. Es decir, la Unión Soviética se va a abrir al mundo desde un punto de vista económico, va a abandonar este modelo planificado central puro y va a comenzar a aceptar la existencia de la competencia en el mercado. De hecho, uno de los hitos de la Unión Soviética fue cuando llegaron las empresas norteamericanas como McDonald's y Pepsi, y la gente hacía filas para comerse un cuarto libre con queso con una Pepsi. Eso te habla de cómo el mercado es tan relevante, cómo la actividad económica es sumamente importante. Y en el caso de la Glasnost, tiene que ver principalmente con una apertura política, de transparencia, de permitir la existencia de la diversidad política en el país. Que pueden existir diversos partidos políticos. ¿Ya? Eso también ya va marcando el fin de esta idea de un gobierno soviético controlador desde un punto de vista político donde no podía existir la oposición política. Esos primeros pasos, esos pasos de bebé, los va dando Gorbachev. La Unión Soviética termina de caer desde la década del 80 hacia adelante, comienza en el fondo cada vez a perder más poder en sus repúblicas satélites o en esa área de influencia que tenía con el Pacto de Varsovia. De hecho, comienzan a aparecer movimientos sindicales como Solidaridad en el caso de Polonia con Lech Walesa, ¿ya? Comienzan a aparecer partidos políticos, la gente clama por elecciones porque hay una oportunidad de hacer un cambio en la vida política y esto va a hacer que el modelo comience a desmoronarse, ¿ya? Comienza a descomponerse. Esta descomposición se va a acelerar con la caída del muro de Berlín en el 89, que ya en el fondo el ícono de esta división ideológica que era Alemania con Berlín también, se rompe. Y va a comenzar la reunificación alemana, y Alemania vuelve a ser una sola que se va a aliar para el bando occidental. Las repúblicas satélites soviéticas se dan cuenta que el modelo no existe, que no sirve, que ya está muriéndose. Por lo tanto, tenemos que buscarnos salvar como sea posible, alejarnos de esta ancla que es la Unión Soviética que se está hundiendo. Y de esa manera vamos a comenzar a ver este llamado otoño de las naciones, ¿ya? O la revolución del 89, que va marcando cómo Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Rumania, Bulgaria van a comenzar a independizar, van a romper vínculos, mejor dicho, con lo que es la Unión Soviética, y van a comenzar a tener gobiernos por su cuenta. Van a abrirse al mercado, van a incorporarse a las lógicas capitalistas. Y esto finalmente termina en el año 91, cuando la Unión Soviética colapsa, se desmorona, surge como Federación Rusa, se divide en hartos países como Ucrania y todas las repúblicas satélites que estaban como Kazajistán, Turkmenistán, todos estos países terminados en TAN que existen en Oriente. Quien va a quedar liderando esta naciente revolución rusa es Boris Yeltsin, que está ahí, ¿ya? Y Estados Unidos se erige, se coloca como el vencedor de esta Guerra Fría, pero no es que acaben los conflictos ahí, sino que desde Oriente, desde el lejano Oriente,
está surgiendo un gigante, que es China. Y hoy día los principales conflictos de potencias mundiales están dados principalmente por Estados Unidos y China. Y colorín colorado, la Guerra Fría se ha terminado. ¿Dudas, preguntas, consultas, inquietudes, acotaciones que quieran hacer, muchachos? No hay dudas, no hay consultas, no hay preguntas, no hay acotaciones. Bien, si no hay, lo que vamos a hacer ahora es desarrollar la pregunta esencial. ¿Ya? Así que ahora me van a dar un momentito. Yo voy a detener el compartir pantalla. Voy a detener la grabación también. Y ahora